Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y en esta oportunidad quiero que juntos recorramos la segunda sección del Antiguo Testamento, los profetas. Esta gran sección se divide en dos partes, profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores se refieren a aquellos que escribieron antes del exilio. Estos están conformados por el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y cuando tú leas y medites cada uno de estos capítulos de estos libros, puedas tener una orientación y un norte de qué se está hablando y el significado de las cosas que allí escrito están. Comencemos hablando del libro de Josué. El libro de Josué va a ser aquel texto en el que nos menciona la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya han viajado por 40 años por el desierto y hemos hecho el estudio de todo lo que ellos experimentaron allí en la ley de Moisés. Y esta ley es la base doctrinal para todo el Antiguo Testamento. No puedes entender los demás libros si no entiendes la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. En este texto, Josué, vemos cómo este pueblo que ya está a los bordes del río Jordán, van a entrar y van a conquistar. En este texto de Josué, que está compuesto por 24 capítulos, hay básicamente dos temas que se analizan allí. Del capítulo 1 al 12 se considera la conquista sobre los enemigos. Y del capítulo 13 hasta el final vemos la repartición de la tierra prometida o la repartición de la bendición. De allí podemos aprender estas dos grandes verdades. Por una parte, es un llamado a reflexionar en que enemigos tenemos, así como el pueblo de Israel, nosotros hoy en día tenemos un enemigo y diversos enemigos que nos quieren impedir llegar a la bendición. Algunos enemigos humanos, pero sobre todo espirituales. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario comprender en este libro que hay situaciones que Dios responde, pero hay otras acciones que nos corresponde a nosotros hacer. De allí que es importante leer Josué 1, capítulo 1, verso 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este texto nos da la idea central de todo el libro. ¿Y cuál es la idea central? La idea central es que Dios es quien guía. Cuando buscamos la dirección de Dios, cuando escuchamos el consejo de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestras decisiones y nuestras acciones tendrán prosperidad. Caminaremos hacia un destino próspero. Dice el texto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primera parte para tener el éxito y la conquista sobre nuestros enemigos es escuchar a Dios, escuchar su palabra, su consejo. Y lo segundo es dar los pasos, esforzarnos y ser valientes. Algunos fracasan porque dan pasos sin consultar a Dios. Otros fracasamos porque escuchamos el consejo de Dios, pero no damos pasos. Ambas situaciones son contrarias a lo que Josué quiere enseñarnos. Se requiere escuchar a Dios y dar pasos en fe. Allí podemos ver en este texto situaciones como el cruce del río Jordán, donde Dios anuncia, el arca va adelante con los sacerdotes, pero los sacerdotes deben ingresar, deben dar unos pasos hasta que sus pies entren al agua. Y allí Dios hará el milagro. Es un ejemplo claro, fue una situación verídica, real,
histórica que sucedió y que nos enseña a nosotros que debemos confiar en Dios, ponerlo a Él en primer lugar y confiando en Él más que en nuestras fuerzas, caminar con fe y podremos ir a conquistar lo que el Señor nos ha prometido. Así que esta es una gran lección allí, la importancia de caminar y de obedecer al Señor. Esta fue la instrucción que Dios le dio a Moisés a través de la Torá y la estuvimos estudiando. Ahora se repite en Josué, porque como lo dije anteriormente, la ley de Dios allí es la base de todo el Antiguo Testamento. Recuerden, si obedecemos a Dios, tendremos bendiciones. Si desobedecemos a Dios, debemos afrontar las consecuencias. Así que aquí el pueblo de Israel que empieza a caminar en fe, avanza hacia Jericó, conquista Jericó y vemos cómo allí el poder de Dios respalda y logra que el pueblo, al igual que nosotros, podamos conquistar, obtener victoria sobre nuestros enemigos, aunque ellos quieran colocar muros de oposición, muros de adversidad, obstáculos para avanzar, pero cuando nos metemos con Dios, cuando buscamos su Santo Espíritu, cuando oramos e intercedemos como lo hizo Josué, alcanzamos la conquista. Y dentro de ese viaje vemos el suceso del ángel de Jehová, el príncipe del Señor que se presenta a Josué. Y cuando Josué le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El ángel dice, el príncipe dice, ni del uno ni del otro. ¿Por qué? Porque Dios no va en pos de hombres. Él está esperando que nosotros vayamos en pos de Dios. Por eso el príncipe responde, ni del uno ni del otro. Él va a bendecir es solamente a quienes le obedezcan. Así que aquí no se trataba si era Josué, si era Israel, si era Canaán. No, acá no se trataba de buenos y malos. Se trataba de definir quién estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y ese es con el que Dios estará y con el que Dios bendecirá. A tal punto que en las advertencias del Señor enseña que la tierra será de Israel siempre y cuando obedezca a Dios. Si no obedece, la tierra la perderán. Así que aquí entra la segunda parte de Josué, que es la repartición de la tierra. Ellos logran conquistar y allí vemos en los primeros 12 capítulos diferentes enfrentamientos, luchas, donde en algunas ganan como en Jericó, en otras pierden como Ai, por causa de la desobediencia. Miren lo interesante, las bendiciones de Dios son condicionales. Son condicionales. Y por ello, cuando no se obedece a Dios, como en el caso de Acán, que tomó del anatema, que tomó algo que Dios había dicho no tomen, entonces trajo castigo. Y por la muerte de los israelitas, ojo por ojo, diente por diente, entonces el juicio contra Acán fue la muerte. Porque por causa de su pecado, muchos en el pueblo murieron. Recordemos, la paga del pecado es muerte. Siempre traerá muerte, o al que lo practica, o a los que le rodean. Pero muerte es muerte. Así que aquí está la gran lección en Josué. Aprender a escuchar a Dios y a caminar por fe, obedeciendo al Señor. Otro ejemplo comparativo es Rahab y Acán, justamente. Acán era israelita, pero pereció. Rahab era cananita, era de la tierra de Canaán, era de Jericó, era entre comillas de los enemigos de Israel. Pero Dios bendijo a un enemigo de Israel, porque reitero, para Dios no hay excepción de personas, no hay buenos o malos. Se trata de hombres o mujeres con fe. Sean de Canaán o fueran de Israel, que obedecieran a Dios, tendrían bendición. Podrían habitar la tierra, podrían permanecer en la tierra. Por ejemplo, de los que estaban ya viviendo allí. Pero como ellos no querían aceptar a Dios, ni sus leyes, ni sus principios, por ello, en la instrucción de Dios de conquista, se ordena expulsar a todos los pueblos y naciones que están allí.
En la parte de segunda sección de Josué, donde está la repartición, que es del capítulo 13 hasta el final, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su pueblo, sobre aquellos en quienes creen, en quienes confían en Él. Y entonces Dios les da la tierra prometida y se empieza a distribuir por suertes. Se trata de hacer un ejercicio con sabiduría de distribución de tierras. Y aquí se aprenden varias cosas. Uno, Dios es el que bendice. Dios es el que da la tierra, como lo enseñamos en Deuteronomio. El objetivo de Dios en la guerra no se trata de matar. Dios no está interesado en la guerra. Dios está interesado en que la tierra sea para todos, porque la tierra le pertenece a Dios, no a un pueblo, no a una nación. Y esa es la clave para entender Josué. Y entonces se distribuyen las tierras, se reparten. Y acá hay otras lecciones importantes, como por ejemplo, vemos que hay tribus que se acomodan de cierta manera con ciertas bendiciones de la tierra, pero no cumplen el mandato de Dios de ir y poseer la tierra. Y entonces allí tiene que Josué ordenarles y decirles: no sean negligentes, vayan por las tierras, ¿no? Y entonces, conforme van avanzando, pues la bendición va creciendo. Y de igual manera, conforme desobedecen a Dios, porque por ejemplo Dios dijo: no hagan alianzas con estas naciones, vemos que en algunos pueblos empiezan a hacer alianzas y veremos más adelante que esto les causa destrucción. Con esto termina Josué hablando acerca de la conquista de los enemigos y la bendición, la distribución de la bendición. Lecciones para nosotros hoy en día: aprender que en Cristo, en Dios, cuando le obedecemos y caminamos por fe, conquistamos las bendiciones, las tierras prometidas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si lo hacemos con diligencia, seremos bendecidos sobreabundantemente. Gloria a Dios por ello. Ahora entramos a estudiar el libro de los Jueces. Este libro es muy interesante porque ahora ya Josué ha muerto y se levantan otros jueces para liderar la nación. Pero vemos que estos jueces se caracterizan por ser imperfectos. Nadie es perfecto. Pero conforme vamos viendo juez a juez, que más o menos son 14 jueces, vemos que cada vez la corrupción es mayor entre el pueblo de Israel, porque el problema es olvidarnos de Dios. Recuerden, no se trata de estar en el desierto o en la tierra prometida, se trata de caminar con Dios, porque Dios es nuestra bendición, Él es nuestra tierra prometida. Y esto lo vemos en Jueces, ya que la gente y el pueblo está en la tierra prometida, pero se desvían. Mientras que en Números somos probados y aprendemos que somos probados a confiar en Dios en la escasez. En Jueces aprendemos que la prueba de fe también es en la abundancia. Porque a veces en la escasez podemos desviarnos de Dios, pero en la abundancia también. Así que cuidado cuando estás en la escasez y cuidado cuando estás en la abundancia, porque eso es lo que vemos en Jueces. En Jueces vemos, durante las diferentes narrativas e historias de los jueces que están allí, vemos una línea común. Han sido liberados, ¿no? Josué y Moisés lograron llevar al pueblo a una liberación completa, a una bendición completa. Pero en la abundancia y en la bendición, el pueblo empieza a caer. Primero empieza a descuidar la prioridad de Dios. Y entonces ya Dios no es lo más importante. Y empiezan a valorar otras cosas. Esto se llama idolatría. Entonces la idolatría no solamente es arrodillarse a adorar una imagen hecha en yeso. Idolatría es dejar de poner a Dios en primer lugar. Y entonces esto pasa con la nación. En la abundancia se olvidan de Dios y le prestan más atención al trabajo, a la familia, al estudio, y entonces caen en idolatría.
Después de caer en idolatría, entonces siguen cayendo más y entonces vienen las invasiones de la tierra prometida. Entonces allí empiezan a ver, el pueblo de Israel empieza a ver que los enemigos empiezan a disponerse a batallar contra ellos. Y cuando vienen contra ellos y el pueblo de Israel ha dejado a Dios, entonces cae en la opresión de los enemigos. Y esto nos enseña a nosotros que muchas veces somos como el pueblo de Israel. Le pedimos a Dios una bendición, una oportunidad, una tierra prometida, una respuesta a una necesidad, a un trabajo, a un estudio o a la familia. Y cuando Dios lo responde, nos olvidamos de Él. Cuidado. Cuidado porque terminarás como el pueblo de Israel en el periodo de los jueces. Caerás en idolatría. Valorarás otras cosas antes que Dios. Ya no tienes tiempo para Dios. Ya no tienes tiempo para orar a Dios, para buscar de Dios, para ir a la iglesia, para ofrendar, para diezmar. No, ya no. Ya no tengo tiempo para orar. Ya no tengo tiempo para leer la Biblia. Estoy ocupado. Estoy en la bendición. Y viene la idolatría al corazón. Reprende la idolatría, porque esto viola la ley de Dios. Y entonces después de la idolatría, entonces el enemigo aprovecha y vendrá contra ti. Y no tendrás defensa, porque tu defensa es Jehová, es el Dios de los ejércitos, pero tú ya lo abandonaste. Él no te abandonó, tú lo abandonaste. Y entonces vienen los enemigos y te ganan la victoria, te ganan la batalla. Y allí te oprimen. Y después de sentirte bendecido y victorioso y libre en la cruz del Calvario, después te sientes oprimido. Y después preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento frío? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento que el enemigo me está subyugando? Hay una serie de caídas. Y cuando viene la opresión de los enemigos, en los jueces descubrimos que allí lamentablemente es donde se levanta la genuina oración. Lamentable que sea en la opresión donde la oración genuina se levanta. Aprendamos de los jueces a no ser como ellos, a esperar la opresión para orar de verdad. Y allí aprendemos en cada una de esas historias que el pueblo, cuando se vio oprimido, clamó a Dios sinceramente. ¿Y Dios qué hizo? Viene, responde, trae paz y los libera nuevamente. Si no aprendemos a valorar la bendición y la libertad, caemos en este círculo vicioso de opresión. Esto diferencia a los cristianos que viven en libertad auténtica y continua todos los días de su vida, porque sí es posible. La clave está en poner a Dios en primer lugar, en obedecer a Dios. Y si no, entonces están los otros cristianos que caen en un círculo vicioso de opresión. Así como el pueblo de Israel con Moisés daba vueltas en el desierto. De igual manera, podemos dar vueltas en la escasez o podemos dar vueltas en la abundancia. Círculos viciosos por olvidarnos de Dios. Ahora entramos a estudiar el libro de Samuel. Originalmente es un solo rollo. Para nosotros lo conocemos como primero y segundo libro de Samuel, pero es un solo compilado. Y este libro nos habla más de algunos personajes claves. Y también nos habla de la transición que tiene Israel entre ser dirigido por jueces a ser dirigido por reyes. Y expliquemos algo aquí. Los jueces no eran líderes sobre toda la nación de Israel. Por ejemplo, Sansón. No, él no fue líder de todo Israel. Los jueces eran líderes en zonas de Israel. Recordemos que Israel eran 12 tribus. Entonces, estos jueces se levantan para buscar la justicia, porque Dios demanda la justicia, recordémoslo en la ley de Moisés, ¿no? La justicia y la defensa del necesitado. Entonces se levantan jueces en regiones. Pero después de tanta corrupción, entonces el pueblo de Israel pide un rey. Y esto lo vemos en Samuel, y allí comienza la historia del libro de Samuel, el profeta Samuel. Y recordamos que esta historia inicia ¿cómo? Inicia con un Israel
que se ha alejado de Dios, que adora otras cosas, que tienen otros dioses, que tienen otras prioridades. Y adicional a eso, ya no quieren que Dios los gobierne, porque Israel vivía bajo la teocracia. Eran los jueces y los sacerdotes los que dirigían al pueblo de Israel. En ese tiempo, la ley y la fe iban de la mano, ¿sí? Hoy en día es que está la moda, porque pues lamentablemente se han tomado malas decisiones de que estos dos elementos de religión y política no se mezclen. Pero en este tiempo existía, y Samuel va a ser un ejemplo de un juez y gobernante y sacerdote justo. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba a Dios. Y esto lo vemos en el inicio de Samuel, donde vemos a una mujer, Ana, una mujer de fe, que clama al Señor. Vemos a un sacerdote que ha perdido sensibilidad espiritual. Juzga a la mujer erróneamente, cree que está embriagada, pero ya está clamando al Señor. Y Dios le concede un hijo, Samuel. Y este es consagrado para Dios. Y es dedicado todos los días de su vida para servir a Dios. Y en contraste, este sacerdote, este profeta se levanta a reemplazar a Elí, porque Elí va a ser un ejemplo de sacerdote que fluctúa, que falla, y falla como sacerdote y falla como papá. Y sus hijos se corrompen. Y en vez de reprenderlos, les permite que hagan cosas que no le agradan a Dios. Y por ello Dios destituye a Elí y pone a Samuel. ¿Por qué a Samuel? Porque Samuel era un hombre de oración. Samuel fue un hombre que amó a Dios. Fue un hombre que escuchaba a Dios. De ahí su nombre, Samuel, pedido a Dios, o al que Dios escucha. Porque la relación entre Dios y Samuel fue íntima desde su llamado. Cuando Dios lo llama, Samuel, Samuel, y él responde, heme aquí. Y esa fue la característica de Samuel en toda su vida. Un hombre que procuró escuchar a Dios. Tuvo errores, sí, pero siempre procuró escuchar a Dios y tomar decisiones bajo la dirección de Dios, como lo que aprendíamos en Josué. Primero escuchar la ley de Dios y luego tomar decisiones. Y aquí se levanta Samuel como un juez y como profeta de Dios para llevar a Israel a el camino del Señor y a escuchar a Dios. Sin embargo, Israel está en su rebeldía y no quiere escuchar a Samuel. Ve que ha envejecido, dice, mire, usted ya ha envejecido, sus hijos no son correctos, queremos que se levante un rey. Y clave esta frase que dice Samuel y que Dios le dice a Samuel, dale rey, porque no han desechado a hombre, han desechado a Dios. No te desecharon a ti, Samuel, me desecharon a mí, dijo el Señor. Y este es el problema de Israel. Rechazan a Dios y piden un rey. El problema no está en que si el modelo es teocrático o si el modelo debe ser monarquía. Ese no es el problema. El problema esencial, llámese un país, llámese una ciudad, llámese una familia, llámese una iglesia, es no escuchar a Dios y tomar decisiones apresuradas sin la dirección de Dios. Entonces Samuel le dice al pueblo, ustedes han pedido rey, acá les traigo rey. Y pide dirección de Dios y Dios escoge a Saúl. Y entonces en este libro de Samuel vemos tres personajes importantes. Samuel, Saúl y David. Entonces Dios elige a Saúl, no porque sea correcto, no porque tenga un gran carácter, no. Lo elige porque el pueblo lo pidió. Y entonces aquí vamos a aprender con Saúl y con David la gran lección del libro de Samuel. Esta lección es, Dios ama a los humildes y aborrece a los orgullosos. Dios no aprueba al arrogante, rechaza, lo desecha al orgulloso, pero acerca y se acerca a los humildes. Así que Dios escoge a Saúl, un hombre grande,
débil, pero orgulloso. Y al comienzo gana batallas. Dios lo usa, porque Dios puede usar hasta un trapo sucio. Dios usa hasta una burra. Entonces Dios usa a Saúl. Y hay victorias. Pero en el camino de Saúl descubrimos, y cuando lo lees allí en Samuel, vemos que su corazón no era un corazón humilde. En vez de ser sensible a la voz de Dios, en vez de esperar, en vez de no apresurarse a tomar decisiones en sus propias fuerzas, sino buscar el consejo de Dios, vemos vez tras vez que toma decisiones sin el consentimiento de Dios. Ofrece una ofrenda a Dios que no le correspondía a él hacerlo, porque él era rey, no sacerdote. Y no esperó a Samuel. Y por eso Samuel lo corrige. Porque vemos aquí en dos momentos especiales de Saúl. Uno cuando ofrece una ofrenda a Dios, cuando no lo debía hacer, él tenía que esperar a que llegara Samuel para ofrecer el sacrificio. Y en el segundo caso, cuando Dios le ordena, destruye a Amalek, porque esa fue la advertencia que Dios le habló al pueblo en el tiempo de Moisés, si lo recuerdan. Y aprendimos allí en Deuteronomio a recordar que la victoria está en la obediencia, ¿no? Y entonces aquí, años después, vemos cómo la desobediencia hace que se pierda la bendición. Dios le dice a Saúl, ve y extermina todo a Amalek. Y Dios sabía que en el pueblo de Amalek, si habían personas arrepentidas, esas personas se iban a salvar. Créanme que se iban a salvar. En la idea de matar a todos, en el texto, más que un sentido literal, es un sentido de hipérbole. Es una exageración. Y eso lo hemos visto en los diferentes momentos. Con Acán, cuando lo vimos más atrás con Coré, dijo que mataba a toda la familia, pero no fue toda la familia, ¿sí? Es como decir hoy en día, todos los colombianos se saben el himno nacional. De pronto en la realidad no todos se lo saben, pero es una forma de enunciar una generalidad. Esto mismo pasa acá. Destruye a todo Amalek. ¿Qué dejó Saúl? Ganado bueno y al rey. O sea, para que entendamos, dejó al rey, o sea, al más malo de los malos. Entonces, aquí el corazón de Saúl estaba totalmente desviado. Estaba un corazón interesado en el poder, por eso toma al rey, y en el dinero, por eso deja el ganado bueno. El corazón de Saúl se desvía y se desvía y se desvía. Por eso Dios lo destituye y lo rechaza. Porque la gran lección es que Dios rechaza al orgulloso. Y ahora viene el tercer personaje, David. Y David va a ser el opuesto a Saúl. Mientras que Saúl era fuerte y grande físicamente, David va a ser el más pequeño entre sus hermanos. Pero el gran contraste real acá que nos interesa es que mientras que Saúl tenía un corazón no orgulloso, David tenía un corazón humilde. Y esta es la clave por la cual la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. No es porque el corazón de David fuera perfecto, es porque el corazón de David era humilde. Ahí está la clave. Y por ello es que cuando Dios llama a David, y ahora viene aquí el tercer personaje, David, vemos cómo Saúl entra en celos obsesivos, porque es su orgullo y su arrogancia la que está saliendo a flote. Y en contraste vemos a un David humilde, que ama a Dios, que respeta a Saúl, que respeta a Jonatán, y que empieza a servir a Dios, que mata a Goliat, otro orgulloso. Y aquí esta guerra de entre David y Goliat se trata más de una lucha entre el orgullo y la humildad. ¡Oh, gloria a Dios! Y Dios bendice a David, no porque fuera israelita, es porque era humilde y amaba a Dios y tenía fe en Dios. Por eso le dice al Goliat, ¿no? Le dice al gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¡Oh, Señor bendito! Y allí viene esta victoria. ¿Por qué Dios le da la victoria a David?
porque tenía un corazón humilde. Y en el camino, David sirve a Saúl, siendo que ya había sido ungido como rey David, pero aún así sirve a Saúl con un buen corazón, porque tenía un corazón humilde. Y aunque Saúl busca matarlo, él escapa, pero nunca procura vengarse. Nunca. Y nunca procura hacerle daño a Saúl. Y aquí en la historia de David vemos el recorrido entre estos dos personajes, cómo se encuentran varias veces y cómo consejero de David le dicen, mira, Dios te ha puesto a Saúl en tus manos para que lo acabes. Pero David no se dejaba guiar por lo que el hombre decía. Su corazón estaba puesto en lo que Dios decía y por ello él respondía, ¿cómo levantaré mi mano contra el ungido de Jehová? Un corazón humilde. Gloria a Dios por eso. Aprendamos de Saúl, de Samuel y de David a vivir la fe a la manera de Dios, a procurar tener un corazón como a Dios le agrada. Un corazón que ama a Dios, que busca a Dios, que lo pone en primer lugar. Un corazón que es humilde. Un corazón que tiene fe en Dios. Aunque la adversidad sea grande, aunque la oposición sea grande, aunque las circunstancias salgan mal, pero aún así David amaba a Dios. Se quejaba, gritaba, se lamentaba, se alegraba, se gozaba, bailaba. Y eso lo vemos en los Salmos y lo estudiaremos más adelante. Allí veremos cómo vemos un poco el carácter de David. Un corazón honesto para con Dios. Imperfecto, sí, pero honesto. Por ello, aunque cometió varios errores, y la Biblia no tapa los errores de sus personajes, vemos que David cometió grandes errores. Vemos cómo falló como papá, cómo falló con la mujer de Urías, cómo asesinó. Y no porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, Dios le permitió hacer el mal. No, porque Dios es justo. Es justo. Y la Biblia enseña en la ley de Moisés, si obedeces mis mandamientos te bendeciré. Si desobedeces mis mandamientos te castigaré. Y David es el ejemplo de un hijo que ama a Dios y que Dios lo ama. Que cuando obedeció a Dios, Dios lo honró, lo levantó y lo bendijo. Como lo hace con todos nosotros cuando le obedecemos. Pero en contraste, cuando desobedeció y pecó, Dios lo castigó. Dios lo castigó. Un trato duro. Cuando lo vemos allí. La pérdida de un hijo. La pérdida de liderazgo en su familia. La rebelión de sus hijos. El incesto. Y una cantidad de circunstancias horribles que se levantaron. El caso de Absalón cuando se levanta contra David. David huye. ¿Por qué no va y enfrenta a Absalón? Porque sabe su hijo Absalón. ¿Por qué no enfrenta a su hijo Absalón cuando se levantó en rebelión para quitarle el reino a su padre David? Porque David sabía que todo eso también era fruto de su desobediencia, de lo que él había hecho con Urías. Así que por eso es que él se va. ¿Sí? Y claro, habían cosas que Absalón hizo mal y Dios castigó a Absalón por ello. Pero habían cosas que David había hecho mal y Dios castigó. Dios trató con David. Dios trató con Saúl. Dios trató con Samuel. Y Dios quiere tratar contigo y conmigo. Así que hoy podemos reflexionar en cómo caminamos con Dios. ¿Le obedecemos? ¿Hacemos como Josué? ¿Le escuchamos su palabra y nos esforzamos? ¿Caminamos hacia adelante en el orden de Dios? ¿O somos como Samuel, que está pendiente a ser sensible a la voz de Dios? ¿O somos como Saúl, que iniciamos bien pero nos olvidamos de la voz de Dios y terminamos mal, a un punto de suicidio? ¿O como David, que aunque terminó solo, aunque terminó teniendo la necesidad de que viniera otra mujer para que le calentara los pies, viejo y solo, por las consecuencias de su pecado, pero aún así al final del soplo de su vida, amó a Dios hasta el último momento. Mantuvo la humildad. Reconoció su pecado. Se arrepintió. Lo dejó. ¡Wow! Y ahora entramos con Reyes.
el último de los profetas anteriores, el último libro de esta sección de profetas anteriores. Y entonces con Reyes vemos la continuación. David ya es viejo y viene su hijo Salomón a tomar el trono. Y Salomón es otro personaje interesante, un hombre que inicia con sabiduría de Dios, que busca el consejo de Dios, pero que toma malas decisiones. Miren, este es el problema de la ley de Dios. La ley de Dios, aunque es muy difícil y casi imposible cumplirla toda, bueno, realmente es imposible en nuestras fuerzas cumplirla toda, por eso Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, y eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, cuando lo estudiamos allí. Es importante entender que la ley de Dios tenemos que conocerla, estudiarla, todos los mandamientos que hay allí. No son solo 10, se estima que son 613 mandamientos. Estudiarlos, analizarlos, vivirlos, aplicarlos, meditar de día y de noche como Dios le ordenó a Josué. Porque en el caso de Salomón, cumplió ciertas partes de la ley, pero falló en aparentemente pequeñas cosas. Como por ejemplo, no te cases con mujeres extranjeras. ¿Y cuál es el primer matrimonio que tiene Salomón? Con una egipcia. Y allí el corazón de Salomón se empieza a desviar de Dios. A tal punto que permite en el mismo templo de Dios que se coloquen otros dioses. Eso es como que en la casa de Dios colocamos a Dios, pero también aquí podemos adorar a Mahoma, y aquí también podemos adorar a María, y eso fue lo que le pasó a Salomón. Puso cantidad de dioses en el templo de Dios. A tal punto, que incluso permitió allí que entraran dioses que ofrecían sacrificios humanos y sacrificios de niños. Y eso es de las cosas más degradantes para Dios, de las cosas que Él menos soporta. La muerte de niños, la matanza de niños. Hoy en día, los abortos. Hoy en día, genocidios. Dios lo aborrece y se aira contra esa injusticia. Y cuando Salomón permitió esto, entonces Dios le dice: por cuanto no fuiste recto como tu padre David, divido el reino. Ese era el castigo, dividir el reino. Pero por amor a David tu padre, mira el amor que Dios tuvo por David, por el corazón de David, y el corazón y el amor que David tenía por Dios, que Dios le dice: por amor a David, no voy a dividir el reino en tu vida, sino en el reino siguiente, en la generación de tus hijos, allí lo dividiré. Y aquí comienza todo el recorrido de reyes, donde empieza a nombrar todos los diferentes tipos de reyes que hubieron. ¿Qué sucede con Salomón? Termina su reinado, termina su vida, y después los sucesores de él tienen un conflicto civil allí por un tema de impuestos, y el reino de Israel se divide en dos. 11 tribus se alían, y esto se le va a conocer como el reino del norte. Después de Salomón, así se le va a conocer. El reino del norte, también conocido después de Salomón, históricamente en la Biblia, después de Salomón, todos los sucesos allí, cuando se hable de Israel, está hablando del reino del norte. Y se divide el reino del sur, que va a ser una tribu, la tribu de Judá. La tribu de Judá, porque optan por seguir respaldando a la genealogía de David, que venía de la tribu de Judá. Las otras 11 tribus se dividen por la exigencia de impuestos que se pusieron después de Salomón, los cuales no fue un consejo sabio ni era de Dios. Tenía que haberse aligerado los impuestos allí, que eran pueblo. Y no escuchó el rey el buen consejo, y por eso se dividió el reino. Entonces aquí tenemos reino del norte, 11 tribus, y el reino del sur, una sola tribu, Judá. De aquí en adelante, en todo el recorrido de los reyes, veremos como la ciudad del norte o Israel, como estas 11 tribus. Y el reino del sur, o Judá, también se conocerá así como Judá. Entonces será toda esta parte del reino del sur. Y aquí entonces empieza una sucesión de reyes. Aproximadamente 20 reyes gobernarán el reino del norte, 20 estimadamente serán los que se nombran en el libro de los reyes, reinos del sur.
Lo lamentable de los reyes del norte es que ninguno buscó a Dios. Todos se separaron de Dios. Todos dejaron la ley de Dios. Y en el caso del reino del sur, Judá, la mayoría también se alejó de Dios. Pero en Judá se rescata que algunos reyes, no muchos, pocos, algunos, como Ezequías, como Josías, que ahí tú los vas a ver y los lees y aprendes de cada uno de ellos, puedes ver que sí procuraron colocar a Dios en primer lugar. Intentaron, algunos lo lograron más que otros, pero le apuntaron más a ello. Por eso es que en la historia del Reino del Norte, primero el Reino del Norte va a caer. Vamos a ver que en este viaje termina cayendo el Reino del Norte y el Reino del Sur también, pero tiempo después. En el caso de estos reinados, que uno dirá, bueno, y a mí que me interesa eso, es como algo tan histórico, hay muchas verdades que tenemos que aprender allí. Pero en resumen, para este estudio, yo quiero enseñarte que hay 3 niveles que uno tiene que considerar en su vida personal. El tema de la justicia, el tema del pecado y el tema de la idolatría. Lo repito, el tema de la justicia, el tema del pecado y el tema de la idolatría. Estos 3 temas son centrales en el libro de Reyes y en general en todos los profetas. Entonces esas 3 características son elementos que debemos evaluar. En el caso del pueblo de Israel, entonces tenemos la justicia, el pecado y la idolatría. El pueblo de Israel, de acuerdo al rey, mientras el rey procuraba la justicia, ponía su mirada en Dios, la justicia crecía, el pecado se disminuía y la idolatría se acababa. Pero cuando la justicia falla, se empieza a fallar con la justicia, entonces el pecado empieza a aumentar y cae moralmente a la idolatría. Esto era como un termómetro moral en el pueblo de Israel y por consiguiente para nosotros. Estas 3 unidades, la justicia, el pecado y la idolatría. Así como en el caso de los jueces había una línea de caída, en el caso de los reyes, estas eran los 3 elementos en los que fueron juzgados cada uno de estos reyes por Dios. ¿Cómo manejaron la justicia? ¿Cómo se enfrentaron el pecado? ¿Cómo vivieron ante el pecado? ¿Y qué trabajaron? ¿O qué fue su vida respecto a la idolatría? Y el rey más justo, que sería David, fue el mejor rey de Israel, fue un hombre que procuró la justicia, ¿sí? No fue perfecta, pero procuró una justicia alta, procuró alejarse del pecado y procuró no tener la idolatría, eliminó, en él no había nada de idolatría. Entonces, allí fue fuerte. Pero reyes como Roboam, ¿sí? O por ejemplo, Manasés, ¿sí? Fueron reyes que bajaron en justicia, que pecaron y cayeron en la idolatría. Así que con esos reyes, Israel va a vivir su etapa moral más baja. Más baja. Aprendamos eso para nosotros hoy en día. Dios demanda de ti y de mí. Aunque no seamos reyes de un país, somos linaje escogido. Y por consiguiente somos llamados a hacer justicia, a vivir lejos del pecado y a abandonar y erradicar la idolatría de nuestro corazón. Reflexionemos en estas 3 áreas para que podamos al final de nuestra vida terminar con un buen fin, como el de Samuel o el de David, o terminar con un mal fin, como el de Salomón, como el de Saúl y como el de los diferentes reyes que aparecen aquí en la Biblia. Otro elemento importante que va a salir, muy importante aquí en el aspecto de los reyes, es que va a salir otra figura. Una vez se desarrolla la monarquía y se separa la política de la religión, entonces tenemos como líder político al rey, como al líder religioso al sacerdote. Lamentablemente el poder corrompe al uno y al otro, ¿sí? Por eso es que acá no importa si están juntos políticamente o separados. El problema no está allí en eso, el problema está en el corazón del ser humano. Porque un buen corazón
No importa si es líder religioso y político, puede llevar adelante una buena nación. Por ejemplo, Martin Luther King era pastor y fue un líder en su nación, un líder político. Pero asimismo puede levantarse un hombre que está separado de la religión, pero totalmente hacerle daño a la nación. Y aquí es importante la justicia. Debemos incidir en la justicia, sea políticamente, sea religiosamente, sea socialmente. Pero como cristianos debemos procurar la justicia, ayudar al necesitado, ayudar al indefenso, defenderlo, buscar la manera de ayudar al que está en menor condición ante la ley. Nuestro llamado es hacer justicia, y esa es un área que la iglesia ha olvidado en los últimos siglos, precisamente porque se creyó ese cuento de que había que separar poder y religión. En ningún momento la Biblia lo enseña así. Claro, esto es respetable. La historia nos ha mostrado de algunos líderes, y están en la Biblia, aquí en los Reyes, que mezclaron estas dos cosas, hicieron alianzas político-religiosas y fue un caos. De aquí es que Dios va a sacar otra figura, los profetas. Los profetas. Y entonces, conforme van reinando estos reyes y conforme tienen sus sacerdotes, vemos que así como hubieron reyes buenos y reyes malos, también existieron sacerdotes buenos que amaban a Dios, que perdieron su vida, incluso por ejemplo en el caso de Saúl cuando mató a los sacerdotes por servir a David, ¿sí? Terrible. Pero asimismo también se empiezan a levantar sacerdotes corruptos, ¿sí? Corruptos. Y por esta corrupción, entonces Dios levanta otra figura, los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Hombres, mujeres que se levantaban para denunciar la injusticia social del rey y del sacerdote. Necesitamos hoy en día reyes con el corazón como David. Necesitamos sacerdotes con el corazón como el de Samuel. Y necesitamos profetas que denuncien como Elías y Eliseo. Encontramos varios profetas aquí en este libro de los reyes, y vamos a ver otros reyes más adelante en nuestro siguiente estudio. Pero ¿qué es lo interesante? Los profetas van a hablar de justicia social. Porque Dios no solamente es un Dios del reino en los cielos, también aquí en la tierra. El reino de los cielos ha llegado. Y qué importante reflexionar en eso. La salvación no es solamente para la eternidad. La salvación también es para el hoy, el ahora. Por eso cuando evangelizamos, no evangelizamos solamente diciéndole a la persona, y cuando mueras, no. La salvación es para ti hoy, porque desde hoy tu vida puede ser transformada y caminar en la bendición de Jehová. Aquí mismo en la tierra, aunque hayan aflicciones, pero podemos encontrar la satisfacción cuando vivimos bajo el reinado de Dios. Gloria a Dios por eso. Y entonces se levantan los profetas, y aparecen varios profetas, pero para nuestro estudio hoy acentúo a Elías y a Eliseo, dos grandes profetas que hablaron de parte de Dios al reino del norte, a lo del reino del norte, donde denunciaron, como por ejemplo el rey Acab, su pecaminosidad, su idolatría y la injusticia. Estas tres cosas. Si somos profetas de Dios, porque somos llamados a tener una vocación profética, a tener una voz profética en estos tiempos, ¿qué quiere decir eso? Eso más que revelar cosas futuras, nos está hablando acerca de hablar y vivir, sobre todo, primero vivir y luego hablar acerca de el pecado, la idolatría y la injusticia. Tres cosas que Dios no aprueba. ¿Y de dónde dice el pastor Samuel que eso no lo aprueba? De la ley de Moisés. La ley de Moisés, maravillosa ley, base de todo el Antiguo Testamento. Así que con Elías y Eliseo vemos lo que es hombres usados por Dios, que están prestos a escuchar a Dios, que tuvieron dificultades, que tuvieron las mismas pasiones que usted y yo, que han tenido las mismas tentaciones, las mismas dificultades, que han tenido crisis, alguno entró en depresión, mejor dicho, una cantidad de situaciones, sintieron soledad, sintieron que Dios no estaba con ellos en momentos, pero aún así amaron a Dios y procuraron escuchar a Dios.
Como lo diría Josué 1:8, procuraron meditar y estar conforme a la ley de Dios de día y de noche, y esforzarse en ser valientes. Y por ello, Dios los bendijo, Dios los usó, Dios los respaldó. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue su labor? Humanamente no tuvieron un gran éxito, porque ellos procuraron en su denuncia decirle al pueblo que se volviera a Dios. Y al final el pueblo no se volvió. Pero el éxito no estuvo en el resultado del pueblo. El éxito, la tierra prometida, las bendiciones, se basan en tú y yo estar en Dios, escuchar a Dios, vivir como Dios quiere que viva y caminar en obediencia a Él. De eso se trata, la bendición y la tierra prometida. Y esto lo hizo Elías, a quien Dios lo usó poderosamente, y a Eliseo. Con ellos aprendemos la importancia de ser sensibles a la voz de Dios y denunciar cuando Dios nos diga, habla. Así que, así mismo, vamos llegando al final de los Reyes. Espero que esta enseñanza en el día de hoy te haya bendecido. Y cuando abras la Biblia en Josué, Jueces, Samuel y Reyes, puedas entender que no es simplemente elementos al azar, sino que es toda una historia maravillosa que Dios ha entretejido para que tú y yo aprendamos a escucharle, a obedecerle y a ponerle en primer lugar para no alejarnos de Él y no olvidarnos de su ley. Dios te bendiga y Dios te guarde.